Perfecto. Entonces, hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Marcos y estamos en el capítulo 9. Fíjense ustedes que una vez más han sido unos pasajes un poco, digamos, no han sido pasajes desconocidos, pero que el Señor nos ha permitido enfocarlos de alguna manera que de pronto puede ser no la tradicional, pero que permite aprovechar alguna otra cosa que estos pasajes nos tienen que decir. Ahora bien, esta última, o digamos, segunda parte y última parte del capítulo 9, que va del versículo 30, ¿no es cierto?, hasta el 50, sin ser mal, sí, del 30 al 50, son 20 versículos que en realidad en cuanto a número no son muchos, no son muchos, pero son bastante contundentes y en realidad tienen una dificultad, digamos, o tiene una particularidad que personalmente, digamos, me costó un poco, y es porque si ustedes lo leen de corrido parece no tener secuencia. Sí, y de hecho eso justo lo corroboré con algunas otras personas que también han estudiado este libro desde antes. Y pues es eso, esta última parte del capítulo 9 cuesta un poco encontrarle una secuencia. A pesar de ello, vale la pena decirlo, este pasaje ya lo leímos en su momento en Mateo y cuando lleguemos al Evangelio según Lucas, pues también lo veremos. Eventualmente es un pasaje que de alguna manera ya se lo conoce. Es conocido por este tema de quién es el mayor, de quién es el mayor, y también está el tema de quién es con el que no es contra nosotros, es por nosotros, y también el tema del cuidado hacia los pequeñitos, como dice acá, ¿no es cierto? Entonces, en términos generales, una vez más creo que nos encontramos, y fíjense ustedes que es algo bonito, que ya es una frase habitual, ¿no? Que es esto de que son pasajes que no es que de pronto sean totalmente desconocidos para todos, tal vez la mayoría, sino que de alguna manera serán pasajes o partes de historias, relatos que ya los hemos visto, leído al menos alguna vez en nuestra vida como cristianos y demás. O sea, son pasajes de estos que incluso, digamos, no necesitarían una profundidad teológica, así digamos, exhaustiva para saber, para entender qué dice, ¿ya? Y partiendo así, antes de leer lo que ya les digo, ya lo leemos, pero si quisiéramos así, sin más, resumir lo que dice ahí, una de las buenas enseñanzas y hacia donde todo apunta, o hacia donde todos apuntan, es hacia el tema de la humildad, ¿cierto? El tema de la humildad, de no pretender ser el mayor, el que quiere ser el mayor sea el último, el que quiere ser el primero sea el postrero, sea el siervo, sean como los niños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digamos, ese en general suele estar detrás de las enseñanzas, digamos, estudios, prédicas, etcétera, que se hace respecto de este pasaje. Y no es tan mal, para nada, está muy bien. Pero, como siempre, la idea de aquí no es precisamente repetir lo que siempre se ha dicho, tampoco es la intención inventarse algo nuevo, sino simplemente ver algo más que se puede extraer de acá. Y lo que ya les anticipo es que ahorita que leamos y que alguien nos ayude leyendo del 30 al 50, vamos a intentar, y lo que les voy a pedir que busquemos es qué conexión hay entre todo lo que dice, porque todo lo que pasa aquí es como decir un solo discurso. Entonces, que lo intentamos ver y preguntémonos, o sea, una vez más, como lo que algunas veces hemos hecho, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿qué nos está tratando de decir? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la conexión de aquí? ¿Sí? Y según eso vamos viendo algunos detalles que podemos ver acá. Sí, entonces, ¿alguien de pronto se anima a ayudarnos con la lectura del versículo 30 del capítulo 9 hasta el 50, o sea, todo el resto del capítulo 9? Puedo, mi hermano Jesucito. Muchas gracias, por favor. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, será el postrero de todos,
y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se lanzara al fondo del mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y este es el que no le entiendo, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. O sea, no sé, salado con fuego. Pero buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened shalom los unos con los otros. Amén. Vale, gracias. Muchas gracias, hermano. Ahora, pregunta. ¿De qué se trata? Todo lo que habíamos leído. Porque, como les digo, si lo diferenciamos por secciones, cada sección independiente se entiende sola. Pero como vemos, es un solo pasaje, que un solo relato. Y la pregunta es si es un solo relato, ¿de qué está hablando? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? De lo que acabamos de leer, ¿qué podemos ver? ¿Quién se anima? ¿Nadie? O de pronto también la respuesta es, o no vemos nada, o cuesta un poco. ¿Qué opinan ustedes? Hermano Digna. Ya. Sí, muy buenas noches, hermano Josué, hermanos, muy buenas noches. Ya, de acuerdo a la lectura, podemos decir que en los tres primeros versículos está Dios nuevamente diciendo que Él va a morir, pero que al tercer día va a resucitar, ¿verdad? Pero lamentablemente sus discípulos no lo entendían, ¿no? A pesar de que Él ya les venía diciendo que Él iba a resucitar, pero ellos no entendían. Luego dice que llegaron a Capernaum y parece que los discípulos iban discutiendo entre ellos, ¿no? Y el Señor se da cuenta y les pregunta qué les pasaba, ¿no? ¿Qué sucedía? Porque discutían de esa forma, puede ser, ¿no? Entonces, uno de ellos les dice que era porque estaban pensando quién sería el mayor, a quién se le podría decir mayor. Entonces, ahí nuevamente el Señor les dice, ¿sí? Entonces, ¿de qué trata todo este pasaje? Ya, aquí este pasaje dice que el mayor pues vendrá a ser el último, ¿ah? Ajá. Sí, que no importaba
la ubicación de las personas, porque al final el último vendría a ser el primero. Y de ahí el Señor toma a un niño y les dice pues que el que recibe a un niño en sus brazos, el que lo reciba a un niño lo está recibiendo a él, y es como que están recibiendo a Jehová, que es quien envió a Jesús. ¿Sí? En esa parte, eso es lo principal que les hace ver a sus discípulos. Quien reciba a un niño está recibiendo a la persona que a él lo envió. En este caso es Jehová, ¿no? Y luego nos habla de que, a ver, el maestro, ya, algo importante también. Mire que dice que si es para entrar al cielo, si vamos a hacer tropezar, si vamos a hacer caer a un niño, si vamos a llevarle por mal camino a un niño, es mejor no ni asomarse ante el Señor, ¿sí? Porque los niños vienen a ser la parte primordial de nuestro Padre Celestial. Y dice que para entrar, si tú aquí hace una comparación en los siguientes versículos, donde nos habla tan claro que si tu mano va a pecar, a coger algo que no es debido, mejor córtala. Porque es preferible entrar al reino del cielo, al reino de Dios, manco, que con una mano podrida. Asimismo, hace comparación con su pie, su pierna. Si usted tropieza, puede ser inconsciente o consciente, no puede entrar de esa manera, digámoslo sucio, utilicemos ese término. Mejor córtese. Y acaba diciendo que si es posible, si su ojo pecó, sáqueselo, ¿sí? Porque es preferible entrar con las partes del cuerpo que no hayan pecado, puedo decirlo, ante nuestro Padre Celestial, que entrar con un miembro que no debería estar ahí. Y luego termina diciendo que el fuego nos va a salar. Dice aquí, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Aquí me parece que hay un juego de palabras, ¿no? Pero bueno, yo espero entenderlo cuando usted nos explique, ¿no? Todo será salado, todos serán salados con fuego. Es algo muy profundo, es algo muy profundo que se necesita tener una fuerte sabiduría para poderlo entender. Y bueno, eso sería lo que yo entendí. Vale, muchas gracias, hermano. Gracias, vale. Hermano. A usted, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? ¿De qué habla todo aquello? Si pudiéramos ver un tema, digamos, lineal, o otra pregunta, ¿es posible ver un tema lineal de todo? O sea, algo que como un tronco común, digamos, como un eje temático que guíe todos estos 20 versículos, ¿o no? Comencemos por ahí. O sea, ¿es uno de estos pasajes como los que hemos visto que habla de lo mismo de diferentes maneras, o no? ¿O es que aborda un tema, lo termina, luego aborda otro tema, lo termina, aborda otro tema, lo termina? La salvación. ¿Puede desarrollarlo un poco? Que realmente yo creo que esto es como que para el final de los tiempos que se va a aplicar esto, como el examen final, digo yo, más o menos eso. Ok, de acuerdo. Vale. ¿Alguien más se anima? Josuecito, tal Mimi. vez yo le entiendo así como que en la palabra dice que peleaban por quién era el mayor, ¿no? Es como disminuirse uno, no, no, no tratar de uno ser exaltado, sino que
estar humillados delante del Señor, y Él el que hará la obra, y el que hará, Él pondrá a quien Él desee poner en el puesto que estaban buscando el resto. Ujú. Y eso. Vale, muy bien, de acuerdo. Ahora, nada más quisiera hacer una precisión en la pregunta, ¿ya? Lo que quería que veamos en un primer momento, antes de meternos al fondo, o sea, antes de preguntarnos qué nos quiere decir, o sea, qué significa lo que está diciendo, lo que quería es que revisemos si es que estructuralmente hablando sigue un mismo tema o no, o si toca varios temas. ¿Qué opinan ustedes? Estos 20 versículos, ¿son respecto de un mismo tema o es una cadena de temas, digamos, que va desarrollando el Señor Jesús? ¿Qué opinan? Son varios temas. Varios, muy bien. Son varios temas. Muy complicado y en realidad parecería eso, ¿cierto? A primera vista parece que en realidad no tiene mucho sentido, digamos, no tiene mucho sentido. No tiene mucha conexión, digamos así, lo que está diciendo. Porque como bien lo recapituló nuestra hermana Digna, ¿no es cierto? Comienza hablando, y que como le decía a Mimi también, comienza hablando de una discusión que tenían los discípulos. ¿Quién es el mayor? Después el Señor Jesús se sienta, les enseña, y a partir de lo que el Señor Jesús les enseña, les dice, no el mayor, sino el que sirve. Después Juan le interrumpe, digamos así, ¿no? Le dice que habían hecho callar a una persona que andaba reprendiendo demonios en nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús les dice, no es el que está con nosotros, el que está contra nosotros, el que no es contra nosotros es por nosotros. Y después de eso va con cuidado con los pequeños, y termina diciendo esto del tema de ser salado con fuego y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, en general, si lo vemos así, abuelo de pájaro, en realidad no hay mucha conexión en todo. ¿Sí? Pero lo que en realidad aquí está haciendo el Señor Jesús es una enseñanza, digamos así, de muy alto nivel. ¿Ya? Es una enseñanza de muy alto nivel, y que ahora sí, primero quería decir eso. O sea, estos pasajes, estos versículos que vamos a leerlos, no sé si los alcancemos de ver todo así ya, como me gustaría, digamos, hoy, ¿ya? Porque en realidad es bastante extenso lo que se puede decir de cada parte. Intentaré ser lo más sintético y directo posible. Pero lo que quiero deciros, dejar sentado en un primer momento, es que esto, lo que acabamos de leer, no es un nivel de enseñanza como el de las bienaventuranzas, ¿ya? O no es como lo que vendrá después sobre el divorcio, sobre alguna otra parábola. Este en realidad es un nivel de enseñanza mucho, mucho más fuerte, más elevado, o sea, no es tan fácil, ¿ya? Y tan, digamos, tan de ese nivel, digamos, por decir así, tan de ese nivel es que ustedes ven que, por ejemplo, en el versículo 30 y en el 33 se entiende que esta es una enseñanza privada con los discípulos. O sea, esta no fue una enseñanza a la gente, esto es una enseñanza puertas adentro a los discípulos, ¿sí? Y por lo tanto, como está Jesús ya no con el montón de gente enseñándoles y en el que tiene que utilizar un lenguaje más coloquial, digamos parábolas, o sea, ejemplos de la vida cotidiana, cosas por el estilo, sino que ya está con los discípulos, está con su círculo más íntimo, más cercano, puede utilizar unas palabras que sean, o términos, o herramientas pedagógicas, si se quiere, que son un poco más complejas, ¿sí? Y dicho de otra manera, aunque parezca que está hablando de diferentes cosas, en realidad está hablando de lo mismo. En realidad está hablando de lo mismo, y como ya podemos suponer, está hablando precisamente del tema este de la humildad y de cómo tratar el tema de, incluso no tanto de humildad, porque el tema no es humildad aquí. El tema es más bien de cómo se debe entender el tema de la igualdad y del trato igual que da el Señor a todos sus hijos. ¿Ya? Ese es el tema. ¿Ya? Es el tema que hay que tratar por igual. O sea, si se quiere ver la humildad, ¿ya? No es otra forma, no es otra cosa, sino el trato igual a todos, ¿ya? Equidad, es diferente. El trato igual a todos. Lo que el Evangelio después Pablo diría, nadie tenga más concepto de sí que el que deba tener, ¿ya? Pablo lo dice ya de una forma muy sencilla, más resumida si se quiere. Pueden verlo alguna cosa de esas. De pronto, perdón, pueden ver ese versículo en donde aparece, quiero decir, donde está eso de que nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener, y para referirlo, ¿no? Pero ese es el condumio de todo.
Ahora, si nos detenemos en cada una de estas cosas, vamos a ver algunas particularidades que nos permiten ampliar esto que de alguna manera ya lo sabemos. Otra vez más, como vemos, nos enfrentamos a este escenario, a este momento en el que la conclusión, o sea, la enseñanza ya la conocemos. O sea, ¿quién de nosotros no sabe? ¿No es cierto? Por así decirlo, o qué cristiano, por más nuevo que sea, digamos, o por más así nuevita, digamos, que sea, por decir de una manera muy exagerada, ¿no? No conoce o no intuye al menos que en la iglesia nadie tiene que estar por encima del otro, que todos somos iguales. Si todos somos hijos de Dios, todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos. O sea, es lógico, ¿no es cierto? Es bastante hasta intuitivo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esa enseñanza, esa conclusión a la que todos podemos llegar, de alguna manera ya la conocemos. Así que ahora, este es otro momento en el que la palabra misma creo que nos enfrenta a otro momento, como les decía, en los que sabiendo ya la conclusión, vamos a ver por qué es que se llega a esa conclusión. ¿Sí? Porque si les preguntara, ¿no es cierto? En el pueblo de Dios, ¿hay alguien que sea superior? ¿Hay alguien que sea superior? ¿Hay alguien que sea inferior? La respuesta sería no. El Señor nos ha hecho todos iguales y me podrán sacar un montón, podrán venir a la mente, quiero decir, ¿no? Un montón de versículos, como este de ya entonces no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ¿verdad? Y sí, pero la pregunta que seguiría eso es ¿por qué? ¿Por qué todos somos iguales? ¿Por qué no hay diferencias? ¿O por qué no debe haber diferencias? No debe haber estos criterios de yo quiero ir antes, yo quiero estar primero, yo quiero tener la preeminencia. ¿Por qué? Y esa pregunta es un poco más complicada de responder con argumentos bíblicos, ¿ya? Y aquí precisamente está la respuesta, de una forma un poco más elaborada, si se quiere, pero que ya vamos a ver que desmenuzándole un poquito, vuelve a ser bastante digerible, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, en el versículo 30 dice, ¿no? Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, ¿no es cierto? Y no quería que nadie lo supiese. Entonces, fíjense ustedes una vez más, como les decía, este pasaje, este episodio de aquí, está pasando, o es un momento privado entre Jesús y sus discípulos, ¿sí? Y se va precisamente a Galilea, a la región donde todo comenzó. ¿Se acuerdan ustedes que fue en Galilea, la sinagoga y todo lo demás, como comenzó el Evangelio de Marcos, la primera predicación y todo lo demás fue en una sinagoga de Galilea? Vuelve ya al punto cero, digamos, del Evangelio del Señor Jesús y comienza a decir estas cosas, ¿no es cierto? Y lo interesante es que ya no busca tanto el predicar a la gente, a las masas por el momento, sino que este es un momento más privado, ¿sí? Y dice, ¿por qué? Y aquí no dice por qué, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Vale? Y dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, ya que hay algunas cosas. Primero, que esto, fíjense ustedes, ya enseña, y como dice la misma palabra, se explica por qué es que el Señor Jesús procuraba estar a solas con sus discípulos. Acuérdense que esto seguramente en nuestras Biblias, en sus Biblias, en las traducciones que tengamos, seguramente tiene algún título como Segunda Predicción de la Muerte, o Jesús predice de nuevo su muerte, alguna cosa así. O Jesús predice otra vez su muerte, alguna cosa así. Porque en el Evangelio, según Marcos, hay 3 anuncios que el Señor hace respecto de que el Hijo del Hombre tiene que morir. Ya lo vimos del 1 en el capítulo pasado, en el capítulo 8, ¿no es cierto? En el capítulo 8, versículo 31, les dice, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que morir, padecer, etcétera, etcétera. Aquí, en cambio, una vez más les toma aparte y les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí hay ya mucho que hablar, hay mucha tela que cortar. Porque aquí lo que el Señor Jesús procura, o procuraba en su momento, es desarrollar una enseñanza, digamos, típica bíblica. Y fíjense ustedes, por eso es que a veces el Zoom tiene una ventaja y una desventaja, si se sabe usar bien, ¿no es cierto? Y es el asunto que el Zoom, como permite el que nos conectemos, estemos donde estemos, ¿no es cierto? Incluso si vamos de camino, nos podemos conectar y es una ventaja porque estamos aquí presentes, ¿no es cierto? Puede llover, puede estar nevando, lo que sea, o puede haber una pandemia como antes, pero estamos conectados. Pero tiene una desventaja y es que si no se activan las cámaras, no hay esa interacción personal
que se procuraría en un estudio bíblico. Porque fíjense ustedes, la metodología de enseñanza bíblica no es la occidental que tenemos hoy. Nosotros hoy tenemos las estrategias de enseñanza americanas, europeas, del mundo, pues. ¿Me explico? Y esas de alguna manera han influido a la iglesia. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que incluso el modelo, si se quiere, de que haya alguien que cada domingo, cada semana, se pare al frente en un lugar más alto, solo él, ¿cierto? Y la gente esté abajo escuchando y haya unos parlantes, o sea, que se le escucha a la persona que está al frente, no es sino también una réplica del modelo de enseñanza de este mundo, ¿ya? Que en algunos casos es útil, claro que sí, no se le va a decir que no, pero hay que preguntarse si es cuán efectivo es eso, ¿ya? Porque, por ejemplo, una vez más, aquí el Señor está interactuando, está actuando en su facultad de maestro. Aquí no está actuando como profeta, como en otros lugares, como juez, digamos. Aquí lo que está interactuando, ¿en qué calidad está actuando? El Señor Jesús está actuando en calidad de maestro. Y las clases, si se quiere, las enseñanzas que el Señor Jesús daba ahí, eran lo que hoy llamamos, era enseñanza personalizada, era aprendizaje personalizado. Fíjense ustedes que precisamente eso en algunas escuelas, colegios ahora se procura, y una de las condiciones es que no haya mucha gente, que las aulas máximo tengan 12, 15, exageradamente 20 alumnos, porque si pasa de ese número, la enseñanza deja de ser personalizada. No hay seguimiento, o sea, el interés ya no es que aprenda cada persona, que cada uno de los niños, de los estudiantes, adquiera el conocimiento, aprende, ejercita y todo lo demás, y que el maestro puede estar preocupado de cada una de esas cosas, ¿ya? Sino que el énfasis es que se dé la clase y que se avance con los contenidos. Y si no, acordémonos de pronto cómo estuvimos de cada una de nuestras escuelas y colegios. De pronto, yo me acuerdo que en mi colegio, en cada curso, habíamos como 40 o 50 almas ahí, como normalmente se suele decir, y el énfasis del profesor no era sino sobrevivir. Era dar la clase lo mejor que podía, y el que aprendió, aprendió, y el que no, qué pena, nos repetimos del año si fue, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes. Pero aquí lo que el Señor Jesús lo que está haciendo es una enseñanza personalizada. Y lo que cualquier persona, cualquier pedagogo actual y todo lo que sea, sugeriría y procura es que la clase no sea una clase magistral. O sea, no sea que solamente una persona solamente una persona habla y habla y habla y habla y habla y habla, ¿ya? Sino que lo que se procura es que sea más bien un diálogo, sea más bien una ida y vuelta de preguntas y respuestas, ¿ya? Y por eso les digo, el Zoom permite mucho la conexión, pero resta un poco este tema de la participación. Ya les digo, otra cosa sería si ahorita nos estuviéramos viendo, les vería sus expresiones, nos veríamos juntos, estaríamos conversando, estaría viendo sus interacciones y demás, que es lo simpático de una clase. Ahora imagínense una clase del Señor Jesús. Y ahora imagínense lo frustrante del Señor Jesús, que él queriendo enseñarles, los discípulos estén así, quietitos y dijeran, ¿entendieron? Sí. ¿Tienen dudas? Sí, pero no. Porque fíjense que si lo ponemos en un ámbito de clase, es algo para un maestro como el Señor Jesús, que se esperaría que sea un diálogo de pregunta-respuesta, que de hecho las enseñanzas, incluso la forma de estudiar la Biblia tradicional judía, por ejemplo, es a través de preguntas, no es a través de contenidos. No es que hoy vamos a ver el ciclo del agua, ¿no? Sino que la forma de enseñanza de la Biblia es a través de preguntas, ¿no? A través de preguntas, a través de problemas, de casos, si se quiere, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué opinas en esto? ¿Qué opinas en aquello? ¿Qué tal, qué cual? Y según eso se va diciendo, sí, es que tal, tal. ¿Me explico? Es otra dinámica de enseñanza. Y ahora fíjense aquí que el Señor Jesús se enfrenta, o digamos, se aparta con sus discípulos, procura estar a solas con ellos, que nadie más sepa, para enseñarles algo fundamental de toda la palabra, y que los discípulos tengan miedo de preguntar. ¿Me explico?
Entonces, primero, es una cosa un poco frustrante, ¿ya? Como maestro, como profesor, es algo frustrante, digamos así. Que se diga un montón de cosas, se pregunte y habiendo preguntas, se tenga miedo de preguntar. Ahora, es comprensible aquí que los discípulos tengan miedo de preguntar, porque la primera vez que preguntaron, actuaron en su carne. Y se acuerdan que el mismo Pedro le dijo, no, Señor, ten piedad de ti, no te pase tal cosa. Y el Señor Jesús, por esa respuesta, le tuvo que reprender el tema de ponte para atrás y todo lo demás. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de eso? Entonces, tal vez por esa razón, ahora tienen una reacción, una resistencia a preguntar, con un poco de temor. Sin embargo, y con todo de que no preguntan, la respuesta sobre lo que el Señor Jesús les enseñaba, fíjense ustedes, ya, o sea, se convirtió de lo que hubiera sido un momento hermoso que ellos hubieran tenido de preguntas, respuestas y todo lo demás. De eso se transformó a un versículo, algo que se resumió aquí en un versículo. Y de hecho, fíjense ustedes que precisamente esa, como les digo una vez más, es lo más bonito, es lo más bonito. A veces uno piensa que un profesor es el mejor porque tiene las mejores respuestas, como les he dicho. No, un profesor, un maestro no es el que da todas las soluciones, sino el que da las mejores preguntas, el que genera el mejor debate y tal más. Por eso es que también, en mi caso, procuro hacer preguntas para que todos participemos y esa sería la idea, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de eso, el asunto es que, fíjense ustedes ahora, si volvemos a todo esto que de pronto ¿qué les digo? Es como un antiejemplo, digamos, en cuanto a lo metodológico de cómo debería ser una reunión de estudio bíblico. O sea, una reunión de estudio bíblico muy poco tendría que ser una clase magistral. O sea, uno habla durante determinado tiempo, los demás anotan, amén y listo. Aplaudimos, oramos y nos vamos. Sino que la idea sería que sea un montón una ida y vuelta de preguntas, de respuestas, sobre todo de preguntas. ¿Sí? Ahora bien, más allá de todo eso, fíjense ustedes que aún en la frase, cortita frase que se recoge aquí en el Evangelio, hay mucha información que se puede sacar, ¿vale? Entonces dice, ¿qué les enseñaba el Señor Jesús? Les enseñaba y les decía, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. ¿Ok? Ahora, ¿esto qué significa? En principio, una vez más, no necesitamos ser teólogo para saber lo que para saber lo que significa eso. Sin embargo, sí hay un uso, sí pude identificar digamos, una frase idiomática aquí, y es lo siguiente. ¿Qué significa caer en manos de hombres? O ser entregado en manos. ¿Qué significa? Si yo le leo aquí como está, ¿no es cierto? Si yo le leo aquí como está, sin necesidad de plantearme alguna cuestión así profunda, alguna cosa así, lo que entendería es estar en dominio de la persona. O sea, caer en manos de, o estar en manos de es que me dominaron. Y ya está. Pero pregunta, ¿será solo eso? O de pronto, y ahí les pregunto, ¿hay algún otro lado de la Biblia en donde hay alguna alusión similar que nos permita ver alguna otra cosa? Esto de caer en manos de, o estar o ser entregado en manos de alguien. ¿Se acuerdan algún pasaje? ¿Se acuerdan? ¿A alguien se le viene a la memoria? ¿Alguno? Puede ser en el caso de Sansón, Ujú. que una vez que él descubrió el secreto de fuerza, fue entregado Ujú. prácticamente en manos de los filisteos, ¿no? Y le Ajá. tomaron a él y prácticamente le poseyeron porque él ya no podía ¿no? hacer absolutamente nada y quedó a merced de ellos. Vale. Entonces ellos hicieron lo que querían y se ensañaron hasta el punto de, sin anestesia alguna, a quitarle los ojos, ¿no? Que es algo que uno no puede decir hacia de ser o algo, ¿no? Imaginarse es algo durísimo, pero una persona que le Sí, saca sí, sí. los ojos así. Entonces, prácticamente en el caso de Sansón, sí fue entregado en manos de ellos
Y Vale, ellos hicieron lo que quisieron hasta sacrificar, hasta el sacrificio. de acuerdo, vale. Nada más quería matizar, ¿no? En donde de pronto nos acordamos un versículo, una parte de la palabra en donde aparezca esta frase, caer en manos, En no David, ser entregado. cuando el rey Marianita, David, perdón. sí me escuchan, Sí. Sí, fuerte y sí, claro. cuando el rey David en lo del censo le dijeron en las tres opciones y él dijo no caer en las manos de hombres, más bien estar en las manos como de Dios. Eso se me viene a mí a la mente. Muy bien, exactamente. Ese era el pasaje que buscaba. Gracias, Nati. Fíjense ustedes ahora, con eso en mente, ¿qué significa caer en manos de? En el caso de David, ¿no es cierto? Que recordamos de esa historia que está en Segunda de Samuel 24:14, si no estoy mal. Ya, que recordamos esa historia que David pecó y el Señor le dio las opciones, ¿no? De qué quieres y todo lo demás. Y la respuesta fue, caigamos en manos del Señor, no en manos de hombres. La pregunta es, ¿qué significa? Ya, la opción 1 es ser dominado, ¿no es cierto? Ser dominado por caer en manos de alguien significa ser dominado por alguien, ¿de acuerdo? Pero pensándole un poco más, ¿qué significa? Y esto de David nos da un poco más de luz. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significa eso? Ser siervo, que es lo mismo, no ser dominado. ¿Qué más? ¿Algo más se les viene a la mente? Estar dirigido, va por ahí, ¿no es cierto? Sí. ¿Algo más? Estar expuesto al juicio que le apliquen, ¿no? Exactamente, muy bien. Es eso. Es ser sometido al juicio de. O sea, lo que David dijo allá en su momento fue, más me conviene ser juzgado por Dios, o sea, que Dios me sentencie en últimas, que Dios me diga el pago de mi error, antes que me sentencien los hombres. ¿Ya? Ahora, si extrapolamos eso, si traemos eso acá a la palabra, a Marcos 9:31, dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Qué significa? No solo, no tanto que iba a ser dominado, ¿ya? Porque si no entramos en estas paradojas de, si Jesús es Dios y Dios es todopoderoso, entonces, ¿cómo es que los hombres le dominan? Y se entran unas discusiones que son un poco sin sentido, porque no se está atinando a al problema que se está dando. De hecho, un tip para evitar esas cosas. Cuando ustedes sientan que están hablando sobre un tema, sobre una conversación, o sobre un tema así que es redundante y que no se sale y todo lo demás, una de las razones por las que se da eso es porque no están atinando a lo que se trata el texto. ¿Sí me explico? ¿Ya? O sea, no se está hablando sobre lo que debe hablar el texto. Entonces, es como que si aquí nos diríamos, ¿no? Ser entregado en manos de hombres, ¿qué significa? Y comenzamos a hablar de las manos. ¿Qué manos serán? ¿Serán manos limpias, manos sucias, manos blancas, manos negras, manos jóvenes, manos viejas? ¿No? ¿Te me explico? O sea, si comenzáramos a hablar así, ¿no es cierto? Y hay alguien que diga A y otro dice B y se enfrascan en eso, se enfrascan ahí y todo lo demás. Una de las razones por qué se dan esos enfrascamientos así es porque no están viendo sobre qué mismo se trata. ¿Sí me explico? Entonces, digamos así, la solución a salir de una controversia así que no tiene fin es dar un paso para atrás y ver de qué mismo se está hablando. Porque cuando uno se enfrasca en esos problemas de sí, no es que sí, como estas paradojas, como les digo, si es que el Señor Jesús era Dios y Dios todopoderoso, ¿por qué los hombres le dominaron? Y entro así en una paradoja de esas, es que hay que dar un paso para atrás y hay que ver que no se está hablando de eso. ¿Me explico? Así de sencillo. Y así de sencillo se explican un montón de cosas, ¿ya? Para no hacernos lío, ya les digo, la palabra no es para hacernos lío. Y si por último nos enfrascamos, o vemos que nos estamos enfrascando en una de esas conversaciones sin sentido, ¿ya? Pues simple, hay que abandonarlas y decirle, yo creo que estamos hablando de cualquier otra cosa, menos de lo que quiere decir el versículo, ¿ya? Y listo. Entonces, fíjense ustedes que aquí no está hablando de ser dominado, está hablando de que iba a ser enjuiciado por hombres. Juzgado. Iba a ser juzgado, exactamente. Entonces, fíjense que nos amplía mucho más, ¿ya? Y dice, el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, iba a ser sometido a la justicia o iba a experimentar
en su carne propia el juicio, la justicia humana. ¿Ya? Básicamente es eso. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, el Hijo del Hombre será enjuiciado por la justicia humana. Entonces, fíjense, la justicia humana, el parámetro de justicia humana delante de Dios, ¿cuál es el resultado? Matar a Dios. Deicidio. Exacto, deicidio, matar a Dios. Ese es el resultado. Entonces, fíjense, esto, como les digo, da mucho para hablar. Esto demuestra una vez más la naturaleza del hombre, como los discípulos entendieron desde esa época, ¿no es cierto? Que la justicia humana es contraria a la justicia de Dios y que cuando Dios se presenta aquí, con lo que dice el Evangelio, cuando la luz viene acá, los hombres prefieren la oscuridad, porque sus obras eran malas. Sí, eso es lo que está diciendo. Natita, Marlene y Tónico. Josuecito, yo quisiera hacer una pregunta con respecto a esto, porque, o sea, me es claro, pero todavía no me es tan claro. Todos los que somos pueblo del Señor caemos en el juicio siempre de Dios, porque puede ser un juicio dado por los hombres, pero que de verdad, o sea, que más allá de que sea dictado por un hombre, sea como por la voluntad del Señor. Esa es una pregunta. Y si esto tiene que ver con lo que decía, que es preferible que, o sea, en otras palabras, que sean juzgados y, o sea, que hayan en ustedes, que sean juzgados y sean mentira, o sea, que en verdad los juzguen, pero no hablando verdad, pero que hablando mentiras y que sean juzgados ahí por los hombres. Esa es como la pregunta, la confusión que tengo. Gracias, Josuecito. Vale, gracias, Nati. Creo que es una buena pregunta y es por lo siguiente. Si te comprendí bien, si no, corrígeme, por favor. La pregunta es, o sea, gira en torno a, de pronto, la actitud que debemos tener nosotros en caso de que suframos un juicio por parte de la justicia humana, digamos, ¿no es cierto? De la justicia de este siglo, algo así. ¿Sería? Sí, Josuecito, sí. O sea, como tener la certeza de que como somos pueblo de Dios, aunque venga un juicio, en realidad viene de parte de Dios. O sea, está de alguna manera sometido a la voluntad de Dios, al pueblo. No, o no, creo que es así. Vale, de acuerdo. Antes de darle la palabra a nuestra hermana Digna, sí, efectivamente. Hay momentos, digamos, lo que tenemos que ahí distinguir es una cosa, y es que hay casos y casos, digamos. Hay casos en los que, como evidentemente, y nos recuerdas tú mismo, Natita, hay momentos en donde el sistema, por el hecho de ser hijos de Dios, nos va o sea, no vamos a encajar en la expectativa que ellos tienen de nuestra conducta y por eso nos van a enjuiciar, y ser un juicio justo, lo que dices, no basado en mentiras y tal. Y hay otro momento, o habrá otros momentos que no, digamos, que no encajan en esto, pero que sí, por ejemplo, puede caer en el tema de que alguna persona cometió algún error y consecuencia de eso, Dios utiliza o se sirve de la justicia de este mundo para resarcir el daño, básicamente. O sea, me invento, por ejemplo, el hecho de que un ladrón se arrepienta, por ejemplo. Ya, y si es que el ladrón se arrepiente en la cárcel, me explico, tendrá que pagar y todo lo más. Y en ese sentido, la justicia humana estaría siendo, digamos, de alguna manera utilizada por el Señor para, se me ocurre así, de pronto tal vez no es el mejor ejemplo, pero la idea más o menos sería esa, ¿sí? Y la otra, digamos, es que también hay un momento, como en el de David, en el que hay cosas que a este mundo no le interesan juzgar, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué les digo? La infidelidad de esposos, por ejemplo. Ya una infidelidad, un engaño así, alguna cosa así, al mundo no le interesa juzgar. ¿Sí me explico? O sea, no me van a meter a la cárcel por infiel. Es decir, ya. Y es diferente porque ahí sí el juicio del Señor es el que se debe prevalecer y que, digamos, cuando pensemos en el juicio del Señor, no estemos pensando directamente que Dios a mí me castiga. Dependiendo de las circunstancias, la iglesia, la congregación tiene que intervenir, hacerse caso del asunto, lo que hemos visto en los Mishpat y todo lo demás. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces sí, hay escenarios de cada uno. Ahora, lo interesante, como dices tú y lo avisoras, Natita, es que claro, con nosotros, los hijos del Señor,
sea la instancia en la que estemos, tenemos el respaldo de que aún la circunstancia amarga, digamos, que podamos estar atravesando, ¿no es cierto? Aunque sea injusta o incluso que sea merecida, ¿no es cierto? Pues va a ser para nuestro bien. ¿Sí? Y va a obrar para los fines del reino, básicamente. ¿Sí? Esa es la diferencia, digamos. Entonces, independientemente si estoy sufriendo las consecuencias de un error mío y la justicia humana, y que, digamos, también interviene, o si es que soy juzgado injustamente, o si es que estoy pasando y estoy realmente siendo reprendido, corregido por el Señor por un error que realmente me cometí, cualquiera de esas, si es que estamos sujetos del Señor, pues los efectos son para mí. Así de sencillo. ¿Sí? Espero haber sido claro, Natita. Muy, muy claro, Josuecito, muchísimas gracias. Y saber que estas cosas ya se hablaban en el tiempo del Señor. El Señor mismo los dijo y son tan aplicables en nuestro tiempo como en ese tiempo, ¿no? Y nos hace Ujú. como pensar en las cosas de arriba, o sea, como diciéndoles, piensa, a esto se refería cuando decía, piensa en las cosas de arriba, pero haciéndolo como como tan tangible. Eso es, gracias. Sí, a ti, Natita. Gracias. Hermana Nadine. Sí, hermano Josué, disculpe, no tengo muchos conocimientos de la palabra de Dios, ¿no? Pero aquí donde dice que Jesús, a ver, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Y yo estoy siendo un poco atrevida, pensando de que cuando él dice, el Hijo del Hombre será entregado, será, perdón la redundancia, será que Jesús omite el nombre de Judas y Judas le entrega a los otros hombres los cuales le van a condenar llegando hasta la muerte. ¿Puedo yo entenderlo así, esa palabra entregado, que Jesús está omitiendo el nombre de un hombre? ¿Puedo Ujú. entenderlo así o no? No es Eh, así. creo que está bien lo que dice, pero no solo. O sea, más bien dicho, creo que es bueno incluirle eso, o sea, no solo quedarnos con el tema del juicio como de lo que hacen cuando ya le detienen, digamos, utilizando terminología actual, cuando ya le detienen ahí castigándole, le llevan al sumo sacerdote de Herodes a Pilatos. O sea, no solo ese procedimiento del juicio, sino incluido desde cómo es que comienza toda la investigación, digamos, ¿no? con la traición y todo lo demás. Efectivamente es eso, o sea, ser entregado en manos de hombres no es otra cosa que ser juzgado, ser sometido a la justicia humana. Pero Jesús sabía que un hombre lo iba a entregar Claro, seguramente, sí, y se sí, los había dicho también, ¿no es cierto? sí, en la Mm, cena mismo les dice, ya, efectivamente, pero no solo, lo que quiero decir es no solo se refiere a eso, sino más bien a todo. O sea, comenzó con eso, pero no solo eso, sino se refiere a todo el juicio que iba a hacer. Que de hecho, ya, como recordamos de Mateo, fue un juicio injusto. ya, hermano Josué. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, fíjense ustedes, lo que aquí le está anunciando o le está enseñando es que la forma, o sea, que si fueran legales, digamos así, no había razón para condenar al Señor Jesús, pero que había una forma y iba a ser una forma injusta, como decíamos, y es precisamente caer en manos de hombres. O sea, caer en manos de hombres, una vez más, entiéndase, ser juzgado bajo la ley humana, o si se quiere, bajo la perspectiva humana, si se quiere. Porque incluso puede ser juzgado como en este caso, por un sumo sacerdote, pero con perspectiva humana. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, fíjense, eso les decía, les estaba enseñando, les estaba compartiendo que él iba a ser juzgado por hombres, en el sentido de que iba a ser juzgado de manera injusta. Tan injusto iba a ser que iba a morir. O sea, que iba a ser condenado a muerte. ¿Ya? Y dice, pero después de muerto resucitará el tercer día. Entonces, si nos fijamos, aquí hay un contraste, ¿ya? Y aquí fíjense ustedes, este tema de la resurrección, ¿ya? Se puede entender no solo, o más bien dicho, se suele entender solamente o principalmente como como desde la perspectiva del poder del Señor que tiene para retomar su vida, ¿qué tal? O sea, como que su poder, que Dios es tan poderoso para revivir,
para resucitar. Pero no solo, si lo vemos desde la perspectiva de un juicio, fíjense ustedes, la ley humana, ¿ya? Las manos de los hombres le condenan a muerte, ¿no es cierto? O sea, Dios, digamos, el Señor Jesús se presenta aquí a la justicia humana y le condena. Le mata, le condenan a muerte. Pero, ¿qué implica esto que resucita? Que era justo, que la muerte no fue concausal. Exactamente, pero eso, ¿qué significa? ¿Qué implica? Que el juicio no fue justo, que no aplicó el juicio en él. Precisamente. ¿Y qué más implica? Que la sentencia quedó inhabilitada, no sé, ¿Por qué? Sí, muy bien. Por ahí va. Porque la sentencia era morir y él no murió. Entonces, significa que era inocente. Entonces, la sentencia es inhabilitada. Exactamente. ¿Y quién puede declarar que alguien es inocente? El dueño de Un la juez justicia, superior, Señor. Un juez. claro, un O sea, juez superior, un juez, juez exacto. superior a Otro aquel juez. que le condenó. Muy bien, exactamente. Otro juez. Entonces, fíjense ustedes, lo que aquí está diciendo es que la muerte del Señor Jesús está dándose en un contexto de juicio, que ante la justicia humana muere, pero que ante la justicia real, de la justicia divina, de la Torá del Evangelio, esa muerte es justa. O sea, no debía haber muerto, digamos. Por eso es que la sentencia del cielo, digamos, es resucite. ¿Sí me explico? O lo que diría de otra manera, supera esa muerte, ¿no es cierto? Y concede vida. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, estaría hablando como digamos, como una instancia mayor. Digamos, aquí el tema de la resurrección si le enfocamos desde la perspectiva de un juicio. ¿Sí me explico? O sea, la sentencia humana es una justicia pobre. ¿Se acuerdan del hipócritos? El hipócrita, el que juzga debajo. Está siendo juzgado en ese sentido, por hipócrita. Entonces, como no alcanzan al rango, le condenan, le matan por todo lo que ustedes saben, porque son malos, sus obras son de la oscuridad y todo lo demás. Pero la justicia divina dice, no, se vive. ¿Explico? ¿Sí? Fíjense eso. Ahora, eso básicamente es lo que está diciendo acá. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo básicamente aquí. Que, Podríamos decir, Josuecito y hermanos, sí. que el Señor Jesús pasó por dos tipos de juicios, digamos así, ¿no? El humano, sin el debido proceso, le encontró culpable y lo mató. Ajá, La justicia divina le encuentra inocente y lo resucita. sí. O sea, y más que inocente, lo que le dice es cumpliste lo que tenías que cumplir, que es morir por los pecadores. Eso es lo que le está diciendo. Aunque fue injusto, era lo que estaba necesario. O sea, digamos, en realidad tú no debías de haber muerto, pero como tú moriste por otro, tú moriste por otros, cumpliste lo que tienes que cumplir y el resultado es que vivas para siempre, que es lo que dice el Evangelio, ¿ya? O sea, fíjense ustedes que aquí está resumido todo el asunto del ministerio del Señor Jesús, de lo que vino realmente a hacer, lo que vino últimamente a hacer, quiero decir, ¿sí? Es a cargarse todo el sistema humano, ¿ya? Y que en su resurrección está condenado todo eso, está superado todo eso. ¿Sí me explico? Todo aquello que se suele hablar, las maravillas, los prodigios que se habla de la resurrección del Señor, que en ese momento mató a la muerte y todo aquello, es eso es lo que le está enseñando acá, ¿ya? O sea, la vida mata a la muerte es eso. Y esto de que la vida mata a la muerte implica una sentencia. Es decir, lo que quiere decir es que si por un lado el Señor Jesús estaba siendo condenado de manera injusta, pero había una autoridad, nos guste o no, ya, por una autoridad injusta, un juicio injusto, le condena aquí, pues resulta que este juicio injusto por el que aquí se le mata, ¿no es cierto? Resulta que ante la corte celestial, por así decirlo, ante el tribunal celestial, ante la Torah misma, ese juicio queda anulado, ¿no es cierto? Y se le declara al Señor Jesús como el justo, ¿ya? Porque puso su vida por los demás. Consecuencia de lo cual, su pena, digamos, o la consecuencia, no hay pena, la consecuencia es
no muera, sino viva para siempre, como el primogénito de todos los que han de resucitar. Entonces, fíjense, si lo enfocamos desde un punto de vista judicial, se entiende. Y es lo que diría después del libro de Hebreos. El Señor Jesús lo que estaba actuando ahí es en función de sacerdote, pero no bajo la ley humana, bajo la ley celestial, bajo la Torah del cielo, no bajo la Torah que opera para los humanos, sino la que le sujetaba a él. ¿Sí me explico? Eso básicamente es lo que le está diciendo ahí. Entonces, fíjense ustedes que, una vez más, de todo esto, los discípulos tienen otra vez este ánimo, digamos, de este espíritu, si se quiere, ¿no? De no preguntar, de tener miedo y todo lo demás. Sin embargo, fíjense ustedes, se entiende o se ve que aquí los discípulos entienden que él va a morir. O sea, eso ya no hay duda. Y la pregunta que se hacen aquí de quién es el más grande, no es una pregunta de quién ahorita es el más grande, sino de quién sería el más grande, entiéndase el sucesor. ¿Sí me explico? O sea, la pregunta que están aquí haciéndose no es de quién es el más grande aquí, quién es el más inteligente o el presidente del curso. No, no están preguntando eso. Por eso dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó qué disputaban entre ustedes en el camino. Fíjense ustedes. Ellos callaron y aquí nos explican por qué. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y aquí esta frase, fíjense ustedes, algunos sugieren que esta frase de el mayor en realidad esté relacionado mucho con la palabra del Raf en arameo. Raf, el grande, el abundante. Y de ahí viene la palabra Rabí, que le dicen al Señor Jesús en algún momento, mi grande, mi abundante. ¿Ya? Que de hecho, dicho sea de paso, la figura de Rab o de abundante o de rabino, como hay ahora, son bastante posteriores a la época del Señor Jesús. Después de la época del Señor Jesús hubo un momento en donde hubo muchos Rab, que se llamaba así Rab, no hubo rabinos, sino Rab, y después incluso hubo Av o Avot, o sea, hubo grandes y padres. Fueron un título, como decir honorífico, como decir hoy doctores, licenciados, magísteres, era un título, ¿ya? Que se le llamaba así a los maestros de la época. Entonces había, por ejemplo, incluso Gamaliel, se le llama Rav Gamaliel. Ya era un título, ¿ya? Entonces aquí ellos están preguntando quién iba a ser el Rav, quién iba a ser el abundante, digamos, el principal después de la muerte del Señor Jesús. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que no era una pregunta como a veces nos pensamos de pronto, así como que aquí entre todos dicen quién es el que sobresale. No, lo que estaban preguntando y con el antecedente es, como ya entendimos que el Señor Jesús va a morir, ¿quién queda? O sea, ¿quién toma la batuta de ser el líder? ¿Ya? Y eso es lo que discutían, y fíjense, o sea, discutían entre ellos. Y el Señor Jesús se entera y dice, ¿qué andan discutiendo entre ustedes? ¿No? Y se callan. Y fíjense, y aquí viene una figura muy hermosa que otra vez se refleja en la figura del maestro, dice, que dice, fíjense, entonces él se sentó. Y fíjense ustedes, a diferencia de nuestra perspectiva, de cuando el maestro, hoy si nosotros vemos y tenemos y ponemos incluso en el Google, ponemos imagen de profesor, de un profesor o un profesor lo que sea, no, o muy poco vamos a encontrar imágenes o tenemos en nuestras mentes un profesor dando clases sentado. Para nuestro imaginario, el profesor da clases de pie, ¿no es cierto? Pero fíjense que aquí el maestro, cuando va a dar clases, se sienta. De hecho, la palabra, ¿ustedes alguien de pronto se acuerda cómo se dice estas casas de estudio de los judíos? ¿Alguien se acuerda o ha escuchado cómo se llaman? Incluso que de hecho algunas congregaciones mesiánicas han adoptado este nombre. ¿Han visto cómo se llama? No es sinagoga, por si acaso. Los centros como tal de estudio. Carmita. Una yeshiva, ¿Y qué significa? que se ha sentado. Exacto. El verbo la palabra yeshiva, que es como se llama, le traducen sinagoga, alguna cosa así, no es sinagoga. La palabra yeshiva viene del verbo yashav, de donde viene el verbo shabbat, donde viene la palabra shabbat, que tiene la idea de sentarse. Y es porque en la época todos estudiaban sentados. Y el maestro para dar clases se sentaba. Entonces, fíjense, aquí una vez más, él se sentó, así que cuando se sienta va a dar clases. Aquí está actuando el Señor Jesús una vez más en su calidad de maestro, de enseñador, de profesor, si se quiere. ¿Ya? Entonces se sentó y llamó a los dos y les dijo, y va a comenzar a dar clases. ¿Sí? Y dice, fíjense ustedes,
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Una vez más. Entonces, fíjense ustedes, de todo lo que está hablando, ya, todo lo que habla aquí y lo que se desencadena, que Dios mediante lo veremos la siguiente semana, o a menos que me aguanten un poquito y nos vamos un poquito más, pero si no, la siguiente semana, habla de esto. El tema es de quién es el mayor, como normalmente suele decir. Y aquí, como les decía en un principio, lo que está hablando no es otra cosa, sino la idea, el concepto de igualdad que el Señor maneja. ¿Ya? Aquí lo que le está diciendo es: aquí entre ustedes no hay grande, grande hay uno, grande soy yo. El Raf soy yo, diría el Señor Jesús. Él es el único Raf, que es lo que dice en otras ocasiones: a nadie digan Raf, y a nadie digan Padre. ¿Sí? Pues solo hay uno. ¿Ya? Aquí lo que le está diciendo está diciendo lo mismo, pero con perspectiva a ellos. Se les dice: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero, será el postrero. Entonces, fíjense ustedes aquí los usos verbales, ¿ya? Aquí no les dice: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero. No dice sea, dice será. No sé si se nota. O sea, no es un consejo. No es como que si es que alguien quiere ser el mayor, sea el último. Porque a veces esto es como que se ha entendido como que es una invitación, ¿no? O sea, si quiero sobresalir, entonces tengo que humillarme. No, lo que le está diciendo es: el que sea, el que en realidad está sirviendo es el que es más grande y no se dan cuenta. Y ese mismo no se da cuenta. No sé si me explico. O sea, aquí lo que le está diciendo es: el que quiera ser grande, ¿ya? O sea, el que quiera ser grande será el último. Eso implica será humillado. ¿Sí me explico? Será humillado y el servidor de todos. O sea, lo que quiero decir es, en otras palabras, es: en la vida, en el servicio cristiano, no debe haber este ánimo de servir o de ser servidor o con objetivo de ganar un rédito, ¿ya? De ganar un salario, de sobresalir. Porque entre los cristianos no hay eso. Así de sencillo. O sea, y toda aquella persona que tenga un ánimo de que es que quiero servir para sobresalir, pues está mal. ¿Ya? ¿Qué es lo que les va a decir más adelante? ¿Ya? ¿Qué es lo que les va a decir más adelante? Entonces, fíjense, así es de sencillo. Si alguno quiere ser el primero, será el último. Es una sentencia, es lo que más o menos dice el proverbio del que quiera ser enaltecido, ser humillado. Es eso, básicamente. Y diácono de todos. Y fíjense, o sea, esto que más allá de parecer un consejo, de ser un consejo del que quiera ser el primero, sea el último, el que quiere estar arriba, sea servidor de los demás, en realidad parece una sentencia. Porque esto de ser servidor, en realidad es diácono. La palabra diácono, es la palabra diácono. Y la palabra diácono, a diferencia de lo que nosotros decimos como servidor, así, en realidad es una palabra que designaba específicamente a los esclavos que servían solamente para las mesas. Ya eran los meseros. Ese era un diácono en principio. ¿Ya? No es la idea de servidor, el que está ahí a disposición de todos. No, la palabra diácono originalmente era la persona, el esclavo, que se encargaba de servir los alimentos. Y no hacía más. Y en algún sentido así se ocupa también en el Evangelio, cuando se ocupan ya no en el sentido de esclavo como tal, no, pero sí en el sentido de servir las mesas. Por eso es que el Esteban de hecho es un diácono, para que sirva las mesas. Y una cosa también, Josuecito, si me permites. Ajá. Hace tiempo estábamos viendo una acepción también de diácono, el que ejerce aquella diaconía, y se relacionaba también con los camelleros que habían en ese tiempo, que luego de la jornada, ellos eran los encargados de ver que el camello esté bien, que no les haya entrado piedras en las patas, espinos o alguna cosa. Es decir, eran lo último, eran servidores, hasta de los camellos. Entonces, pero esto no es simplemente una sugerencia, esto lo que le está dando el Señor es que más bien tengamos como estilo de vida el servicio y que no haya esa competencia entre nosotros por ver quién es el más grande, porque
en la iglesia del Señor, en el pueblo de Dios, no es igual que en el mundo. No es, por eso dice, no será como en el mundo, porque la gente en el mundo espera ser servido. Entre ustedes no será así, dice. Entonces está dando ahí la forma, está educando a su pueblo para que no crean que el servir es bajeza. Es más bien lo contrario. Es sinónimo de altura, de dignidad, de un rango alto en el pueblo de Dios, pero que acá se lo gana, pero a través del servicio. Y no como instrumento, como medio para sobresalir, sino como un estilo de vida, como un estilo de vida. Exactamente, exactamente. Y es lo que les decía, o sea, lo que aquí el Señor Jesús está diciendo es, o sea, todos son iguales. O sea, ¿quién les dijo que alguien tiene que sobresalir? O sea, si es que alguien está teniendo un ánimo de es que yo quiero ser, o sea, quiero ser mejor, eh, pues no. O sea, claro, yo quiero ser el mejor, demostrar ser el mejor, demostrar que puedo demostrar. Pues bueno, ese pensamiento no es bíblico. Y si es que alguien llegara a pensar así, la sentencia está aquí. Aquel que quiera ser el mejor, pues va a terminar sirviendo a todos. Entonces, sí me explico. Fíjense que no es normalmente como se quiere diciendo, el que quiera ser el primero, sea el servidor. No, no es tan una invitación, porque si es que lo entendemos así, todavía queda como un ánimo de, en el fondo, o sea, exactamente, todavía quedaría una vía para que alguien sea superior. Y no es así, porque si no cualquiera diría, entonces para ser el primero tengo que ser servidor. Entonces cualquiera estratégicamente diría, entonces me pongo en calidad de siervo y así sobresalgo. ¿Me explico? Y no es así, no está diciendo eso. Lo que está poniéndoles en relieve, está dándoles duro contra ellos, lo que quiere decir es, a ver, aquí cualquier persona que tenga una ínfula, o sea, un ánimo, una idea de decir, quiero ser el Raf, quiero ser el abundante, ¿no? Pues está mal, porque aquí no hay eso. ¿Quién les ha dicho que aquí hay una idea de, quiero ser mejor, quiero sobresalir? Creo que todo, no. O sea, si es que están así, vas a terminar de último. Es lo que dice el proverbio, el que quiera ser enaltecido, ser humillado. Es eso. Y por eso es que toma, y fíjense aquí, como estaban hablando, y por eso les digo, tal vez puedo estar equivocado, pero me dio la sensación de que precisamente primero estaban hablando de quién iba a ser el sucesor del Señor Jesús, quién iba a tomar la batuta. O sea, como el maestro se va a morir, ¿a quién sube? Me explico, ¿quién sube? Entonces, por lo general, y fíjense ustedes que aquí como dice que cuando llegaron a casa, entonces, ¿cuál casa? Se entendería que la de Pedro, ¿no es cierto? Entonces, la idea, digamos, de aquí, imagino, por decir así, o sea, la idea que se me vino aquí de cómo comprender una de las formas, digamos, de cómo comprender esto, es que estaban discutiendo los discípulos, ¿y quién? Yo, Pedro, mi mente. No, yo, Pedro, pues el mayor a mí, finalmente. Yo dije, y de pronto decía el otro, ¿y por qué tú y por qué no yo? Alguna cosa así, ¿no? Que estaban así. Y el Señor Jesús, por eso interviene, se sienta, les hace sentar a todos y les dice, cualquiera, o sea, en nuestras palabras, cualquiera que tenga un ánimo de ser el mejor, de ser el abundante, pues va a terminar sirviendo las mesas, ¿no? O sea, es decir, de otra manera, aquí no se admite esos pensamientos. Exactamente. Y me da la idea, porque fíjense, si esto está en casa, ya si está en casa, está en un ambiente privado con los 12, ¿no es cierto? Pregunta, ¿de dónde pues sale un guau? Porque aquí dice, fíjense, y tomó a un niño. No está en las afueras, está en una casa. ¿De dónde sale un niño? ¿Ya? Como dice aquí, tomó a un niño, le puso en medio de ellos, tomó en sus brazos y le dijo. Entonces la pregunta lógica es, ¿de dónde aparece un niño? Aquí es donde vienen las especulaciones. Algunos sugieren y decían que como está en Capernaum, y Capernaum, la primera vez que fueron recibidos en la casa de Pedro, y esa aparentemente fue como el primer centro de operaciones del Señor Jesús, algunos dicen, como Pedro era casado, puede que haya sido el hijo de Pedro. Punto 1, opción 1. Opción 2, se van a una interpretación un poco de la palabra niño, porque la palabra que aparece ahí es paidión, en griego. ¿Ya? Y la palabra esta paidión o paios, también en griego, significan o se utilizan, si bien para referir a niños, o sea, tanto infantes como bebés,
como a niños, incluso se utiliza para adolescentes, ¿ya? También se utiliza para la calidad de siervo, de esclavo, ¿ya? Entonces, fíjense, de ahí hay quienes entienden que lo que tomó es a un siervo. ¿Me explico? O sea, no tomó a un guagua, sino le tomó a un siervo. Pero esto suena extraño, porque Pedro, si estaban en Capernaum y todo el más, no tenían recursos como para tener un siervo. ¿Sí me explico? O sea, suena bonito que en lugar de ser un niño sea un siervo, pero es que no da para que tampoco en el entorno de los discípulos haya habido un siervo, o sea, un esclavo. No da para que haya habido un siervo. Hay otra opción. Como estaban hablando seguramente, tal vez, me invento, y digamos, esto lo deduzco de acá. Como seguramente estaban hablando entre todos y tal vez la balanza estaba inclinada hacia los más viejos, ¿ya? Posiblemente Pedro, posiblemente algún otro, ¿ya? Al que coge es al más joven de los discípulos. ¿Ya? Posiblemente es lo que se me vino o sea, me dio la impresión. Puedo estar equivocado, ¿ya? Por eso es que ya les digo, o sea, y esto les digo por descartando las opciones. Opción 1 de que sea literalmente un niño. Pero dado que están en una casa, ¿ya? Y no parece haber niños digamos, ahí en el entorno, ¿ya? Pues no me suena muy convincente. Por otro lado, interpretando como que si fuera siervo, y otra vez más, están en una casa, en un entorno privado con los discípulos, y los discípulos por lo general no eran de altos recursos, no da para que haya en el entorno un siervo que haya sido acogido. No da. Lo que me parece un poco más sencillo es que haya acogido al más joven de los discípulos, puede haber sido Juan, ¿ya? Me invento porque porque incluso es el que adelante dice, y le respondió Juan. Entonces, puede ser que haya sido Juan, que era uno de los más jóvenes, ¿ya? Tal vez, digo yo pensando, que por joven le discriminaban. Decían, cualquiera menos vos, como decir, porque eres de más muchacho, ¿ya? Me animo a pensar por ahí, ¿ya? Entonces, tomó a un niño, aquí omiten el nombre, o sea, tomó a un joven, digamos así, tomó a un joven, lo puso en medio de ellos y lo abrazó. O sea, no es que lo puso entre sus brazos, ahí entiéndase, lo abrazó. O sea, le cogió así, digamos, ¿no? O sea, no es que le abrazó, es que le puso entre sus brazos, o sea, le acogió, ¿no es cierto? Y les dijo, ¿ya? Y esta parte que les dice también es extraña. Parece, si lo leemos así de corrido, parece tener sentido, pero en realidad tiene un problema de comprensión. Y es lo siguiente, dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Esta última parte del que el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió, se entiende. ¿Ya? Pero pongamos la atención a la primera parte de este versículo. ¿Qué dice? El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Qué se entiende de eso? ¿Qué se entiende de eso? El que recibe en mi nombre a un niño, a un siervo, a un joven como este, ¿no es cierto? Me recibe a mí. No sé si nos damos cuenta, pero la frase no es muy clara, ¿sí? Porque a veces uno piensa que lo que le está diciendo es, reciban a todos como al niño, ¿no es cierto? O sea, lo que parece, lo que normalmente se entiende es que le está diciendo, reciban a todos como a un niño. O sea, acojan a los niños, ¿cierto? Acojan a los niños, a los pequeños, porque el que acoge un pequeño me acoge a mí, el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino a mi padre. Pero no está diciendo eso. O sí, pero no. Lo que está diciendo, y fíjense que hay un matiz, dice, todo aquel, dice, no, el que reciba en mi nombre a un niño, me recibe a mí. Y el asunto ahí es de entender que es esto de en mi nombre. No sé si me explico. No sé si lo vemos. Si vemos el matiz que hay ahí, sí lo vemos. O sea, no es normal de decir, o sea, no está diciendo, reciban a todos como niños. No está diciendo eso. Dice, todo el que reciba, no, el que reciba en mi nombre a un niño, me recibe a mí.
Entonces aquí el asunto, y porque fíjense, esto va a ser lo que concatena, o sea, hace unión con lo que va a seguir hablando, en mi nombre. Entonces fíjense, una forma fácil de entender esto de en mi nombre se entiende de la siguiente manera, con mi poder. ¿Ya? Que acuérdense que incluso en el pasaje anterior del endemoniado este de epilepsia, hablaba mucho de la palabra poder, del dinamis, o sea, de la potencia, con su autoridad, si se quiere. Entonces, fíjense ustedes, si lo entendemos así, el versículo adquiere otro matiz. Y diría así, el que reciba con mi autoridad, ¿entiendes? Con mi conocimiento, a un niño, me recibe a mí. No sé si lo vemos. Está volviendo entonces al concepto de igualdad. ¿Sí me explico? De que quítense de la cabeza esto de que quiero ser mejor, de que yo quiero ser el abundante, quiero ser mejor que todos. Quítense eso de la cabeza, porque lo que dice es, cualquier persona, o sea, lo que voy a decir es, cualquier persona que tenga mi mente, que tenga mi autoridad, va a recibir a todos como si fueran, digamos, como si fueran niños. Dicho de otra manera, cualquier persona que tenga mi autoridad, aun si recibe a un niño, no le va a ningunear. Le va a recibir como que si fuera yo. O sea, dicho de otra manera, cualquier persona que esté en la palabra, que esté bien imbuido, digamos, que esté bien instruido de mí, que tenga mi poder, que tenga mi nombre, que tenga mi autoridad, mi dominio, ¿no es cierto? No va a hacer distinción de personas. Eso es lo que está diciendo. A cualquier persona que haya entendido, o sea, que reciba aún a un niño, pero tenga con mi nombre, no va a ver a un niño, no, o sea, no le va a ver ningunear, le va a ver al mismísimo Señor. Y le va a tratar de manera igual. O sea, eso es lo que está diciendo. ¿Me explico? Entonces, no está hablando tanto de hay que ver a los niños, no. Lo que está hablando, fíjense, por eso me llamó mucho la atención, que está hablando aquí de lo que hablar el concepto de igualdad. ¿Me explico? Para el mundo, les digo, el concepto de igualdad es eliminar las barreras, que igualdad de oportunidades, que igualdad de salarios, que no sé qué cosas, que tal. Y no, el concepto de igualdad bíblico es ver, o sea, primero, recibir el poder del Señor para, según eso, aún si veo a un niño, le veo ahí y le trato como igual, le trato como que si estuviera tratando el mismísimo Señor Jesús. Y cuando yo le trato al Señor Jesús, lo que se elimina no es el trato preferente, o sea, se elimina el concepto de que yo soy superior o de que yo tengo que ser superior. Eso es lo que se elimina. ¿Sí me explico? Sí. Ya, antes de darle la palabra a Nati o Marlenita Nico. Entonces, fíjense, lo que le está diciendo es, una vez más, quítense de la cabeza, o sea, toda persona que ha sido traída por mí, que ha sido enseñada por mí, que tiene mi nombre, no tiene en su cabeza el concepto o la aspiración de ser mejor que alguien o de tener la idea de que se merece algo, sino de que ve a todos como superiores, que es lo que dice el Evangelio. Precisamente. ¿Sí? Marlenita Natianico. Sí, con lo que estás enseñando, Josuecito, nos viene como aquí nos recuerda cuando Saulo conoció al Señor y se fue a visitar a Ananías, porque el Señor le dijo, es por la autoridad de Dios. Y Ananías no lo menospreció, porque Saulo acababa, bueno, al menos es lo que inferimos, que acababa de ser visitado por el Señor, de que sus ojos se abrieron. Y entonces Ananías le dice, hermano Saulo, o sea, me refiero a que le dio también su lugar, o sea, no lo menospreció diciéndole, yo sé más, o sea, y él recién acaba de conocer a Dios. Exactamente. Así es. Entonces, a eso voy. Entonces, fíjense, lo que está hablando aquí no es tanto de un tema ya les digo, de servicio, de ser servicial, de que si es que quieren sobresalir, sirvan. No, o de conocimiento, de pónganse al servicio, porque eso es sinónimo de grandeza. No, o sea, no está hablando de eso. Lo que está diciendo es, toda persona que ha nacido nuevo, que ha recibido mi poder, mi nombre, no cabe en esa persona una aspiración de grandeza, en este sentido.
Es una aspiración de sobresalir, de ser el mejor, de ponerme arriba, de que me digan abundante. No, no, no hay. Por eso, y lastimosamente, digamos así, ¿no? Eso es lo que abunda en las iglesias, lastimosamente. Que hay aspiraciones de ser grande. Y eso habría que revisar mucho, ¿no? Entonces, Dios nos guarde de caer en eso, ya les digo. Dios me guarde a mí, nos guarde a todos de caer en eso, ¿ya? De sabernos que somos consiervos, nada más, ¿ya? Y si es que de pronto alguno aparece, digamos, más que otro, se debe entender que es dentro de una dinámica de cuerpo, ¿ya? Que más vemos lo que hace la mano que lo que hace el corazón, ¿ya? Pero tan importante es la mano como el corazón. Tan importante es el pie como el hígado, tan importante es el riñón como el meñique. No, no porque el uno sea más visible es más que el otro, no porque el uno sea más chiquito es menos que el otro, no. ¿Ya? Por eso les digo una vez más, o sea, si algo que debemos aprender de aquí, y pronto para terminar con eso es, si hemos nacido de arriba, si hemos sido hechos hijos de Dios, no debe haber en nosotros esta aspiración mundana, si se quiere, de pretender ser mejor que alguien, y peor, ser mejor que alguien en la iglesia, o de querer sobresalir. O sea, no, olvídense, o sea, olvídense. No, no hay eso. Por eso fíjense que el Señor Jesús tiene que sentarse y sentarles a los discípulos que les escucha hablando semejantes barbaridades, ¿ya? Y que además le están ninguneando a uno posiblemente de los discípulos, el más joven posiblemente, y les dice, no, quítense, ¿quién les enseñó eso? O sea, y si es que alguien tiene ideas de ser grande, va a terminar siendo que estás repitiendo el proverbio. Si es que alguien quiere ser grande, va a ser humillado. Acuérdense. Y todo aquel que reciba con mi nombre, aún a un niño, lo va a ver con los ojos de como si estuviera viéndole a alguien superior. O sea, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? No sé si lo pudieron encontrar. No me acuerdo dónde está, no lo pude ver. Pero es esto, precisamente. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Así es. ¿Ya? Y como dice en otro lado, tratando a todos como superiores. Así mismo, así es. No sé si lo pueden encontrar. ¿Dónde están esos versículos? No le he podido encontrar. De pronto alguien le tiene, como para con eso terminar. ¿Ya? Acá está, en Romanos 12:3. 12:3 dice, fíjense. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así de sencillo, ¿ya? Y el otro que dice, acá está, fíjense, está en Filipenses 2:3, en la otra parte, ¿no? Que dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Dice en esta versión, es la NBI. ¿Ya? Entonces, le repito una vez más, todo lo que sintetiza esto está en Romanos 12:3 y en Filipenses 2:3, ¿sí? Una vez más. En Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, de siervo, ¿ya? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fidelidad que el Señor repartió a cada uno. O sea, recuerdo a lo que Dios le puso a hacer a cada uno, básicamente. Y que todos somos consiervos. Y lo otro, vamos a verle cómo dice en la Reina Valera, ¿no es cierto? Filipenses, ¿cuánto era? Filipenses 2:3. Veamos, Filipenses dice, ¿no? Nada hagan por contienda o vanagloria. Fíjense, ¿ya? Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Entonces, fíjense, una vez más, ahora entendemos lo que trataba de decir el Señor Jesús. Aquí lo hace de una forma un poco más, ya les digo, un poco más elaborada e incluso un poco más, como, si se quiere, como encriptada, ¿ya? Precisamente para intentar, o sea, para que cualquier persona que lea esto y no esté conectada, termine dándole, o sea, no le dé al blanco. Ya le digo, incluso los comentarios que leí hacían mucho énfasis en este tema de que es un llamado a la humildad, es un llamado a incluir a los niños, pero no atinaron con esto que el Señor nos ha permitido ver ahora. Nadie tenga, una vez más,
todo aquel que ha sido nacido de arriba no tiene concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, de concierto. ¿Ya? Y cuando nos enfrentamos ante otro, no me considero yo superior por servirle, sino al revés, le sirvo porque el otro es superior. ¿Ya? Así de sencillo. De eso está hablando acá. Y no porque sea superior, sino porque Cristo está en él. Exactamente. Y no porque el otro es superior en sí mismo, sino porque Dios ha depositado igual su espíritu en él, así como en mí. Somos iguales. Ese es el asunto. Josuecito, Ese es el asunto. Sí. esto, y queridos hermanos, hermanas, esto que se está viendo ahora es muy fundamental, es focal en la iglesia, porque he visto a través de toda mi vida cristiana esa permanente competencia que hay por quién quiere ser el mayor. Y he visto hasta peleas porque quién quiere estar arriba en el puesto de mando. Y esto es una cosa que se ve muy a menudo. Gente que hace hasta cierto punto un poco de política para que le respalden y estar arriba. Me parece que todo aquel que actúa de esa manera no ha entendido, no le ha amanecido todavía la luz de Dios, porque eso es una constante que se ve en muchas iglesias, esto de perpetuarse en el liderazgo, esto de creer que nadie le puede igualar. Pero esto que tú estás diciendo es bastante profundo y bueno, porque ¿cómo puedo yo querer estar encima de alguien en quien está el Señor Jesús? Exactamente. Si yo le veo a cada hermano, a cada hermana, como alguien en donde reposa el Señor, porque dice yo estoy con vosotros, y entonces que está el Señor Jesús en esa persona, ¿cómo puedo pretender estar encima? Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Entonces, ese concepto de buscar estar siempre adelante, siempre encima de los demás, que se ve en el mundo, que hasta por eso hay tanto problema en nuestro mundo que vemos y lo que se ha metido en las iglesias también. Creo que es muy pertinente esta reflexión para que nosotros, queridos hermanos, siempre tengamos esa mentalidad de siervos. Y el Señor dijo, ¿no? Cuando hayan hecho todo, solo digan, siervo inútil soy. Entonces, no es que somos acomplejados con mente de siervo así con complejo, no. Más bien el que tiene a Cristo en su corazón no tiene ninguna de esas cosas, pero se siente tan alegre de ser siervo del Señor. Entonces, entre nosotros somos un pueblo de siervos del Señor. Nunca debe haber ¿cómo decir? Ese prurito de querer estar sobre los demás o querer estar liderando, cosas así. Es lo mismo estar al frente que estar en la banca o estar barriendo o estar haciendo cualquier otra cuestión. Entonces, para que no haya precisamente este tipo de competencias que a veces destruye la unidad de la iglesia y destruye esa unicidad que dice, no, ustedes deben ser uno, como dice en el capítulo 17 de Juan. Cuando vean que todos son uno, entonces creerán en el Señor. Si nos ven en disputas, si nos ven en cosas así, la gente no va a creer, va a ser, digo, está igual que en el mundo. Entonces, esto sí vale la pena procesarle para nosotros a fin de que podamos tener esa mentalidad. Y si algún ratito se nos está subiendo los humos, porque a veces eso pasa, inmediatamente, Señor amado, bájame. Señor, que yo nunca quiera tener ese concepto ni nada, Señor, manténme en el lugar que debo estar. Creo que es una reflexión muy buena todo esto,
que nos ayuden en asuntos prácticos de la convivencia eclesial. Ujú. Sí, y para todo en realidad, ya les digo, volviendo al tema de los niños, y es muy interesante que toque el tema de los niños, porque precisamente en nuestros niños, jóvenes y demás, es donde más se debe tratar esto. O sea, en los nuevos, por así decirlo, como en los guaguas, ¿no es cierto? En los niños. Y ya les digo, porque es un tema muy fácil, como decía, ¿no? De caer en este de yo también quiero, o sea, cualquier cosa, o sea, el tema de sobresalir, de estar, de sobresalir o de tener más que el otro, o sea, la típica, ¿no? En cosas, en estatus, si se quiere, en lo que sea. Ya les digo, en términos generales es, otra vez, lo que dice la palabra, nadie tenga concepto, otro mayor concepto así que el que deba tener. Y si es de tratar con otro, trátele como al superior. Ya está. ¿Ya? Así es sencillo. Entonces, ¿qué significa? Que, y es lo que decíamos, creo que hace unas semanas. Vean, nosotros, por nosotros mismos, no valemos es nada. O sea, si no nos acordamos. Nosotros valemos lo mismo que nada, si fuera por nosotros mismos. ¿Ya? ¿Qué nos hace valiosos a nosotros? La sangre de Cristo, lo que Él ha depositado. Y si lo mismo que deposito en mí hay en mi hermano, ¿por qué me voy a sentir superior o inferior? ¿O por qué voy a pretender ser más o menos que lo otro? No tiene sentido. Si lo vemos desde esa perspectiva, estas ideas de, es que yo también quiero, o sea, sí, yo quiero ser más, alguna cosa así, o por otro lado, ¿no? El sentirse menos, sentirse apocado, pues son no bíblicas, son no cristianas, ¿sí? Una vez más, ya les digo así de una manera muy fuerte, si de pronto en algún momento tenemos esa idea, sáquense de la cabeza eso, sáquense de la cabeza eso, que eso no es bíblico, ¿ya? Eso es muy mundano, el tema de ser el mejor, incluso esta canción de los Pokémon, ¿no? Yo quiero ser mejor, quiero ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Eso no, es una cuestión muy mundana. Incluso se enseñan a los niños, todo, o sea, ser el mejor. Basta ver el fútbol. Mi equipo es mejor que el tuyo. Sáquense de la cabeza eso. Eso está bien para el fútbol, háganse cuenta. Está bien para el fútbol, ¿ya? Pero aquí en la iglesia, no. ¿Cómo va a haber eso entre cristianos? No, o sea, no han entendido, no han entendido, o están entendiendo, desde que, ¿ya? Pero Lo no. que, lo que dijo también, Josuecito, el apóstol Pablo, ¿no? Fariseos de fariseos, educado a los pies de Gamaliel. Es decir, Ujú. el hombre tenía títulos por todo lado, tendría posgrados, hablando ya más o menos como en nuestro tiempo. El hombre es sumamente preparado y concluye, todo esto lo tengo por basura, por haber encontrado y ganado el amor del Señor, el conocimiento de Dios, que eso sí es lo máximo. Esa Así es, mentalidad es la que debe caracterizarnos a todos. exactamente. Entonces, fíjense, si nos quedamos una vez más, ¿no? Con los versículos. Romanos 3:12 era. 12:3. 12:3. La dislexia, perdón. Romanos 12:3. Romanos 12:3 Filipenses y 3, Filipenses 12. 2:3. Ya, no nos olvidemos. Romanos 12:3 Y y Filipenses Filipenses 2:3. Hasta arriba. Ya, 12:3 de Romanos y 2:3 de Filipenses. ¿Ya? Eso es lo que resume esto. Si podemos ahí al lado de nuestra Biblia, cuando anotemos al lado de estos versículos, si podemos ponerle, ¿no? De acordarnos de qué significa, pues lo veamos. ¿Sí? Y ya Dios mediante, la siguiente semana veremos esto de en su nombre, el tema de que hay otro que está sacando espíritus en su nombre, pero como no es de los nuestros, le mandamos a callar, y el tema este de mejor sácate un ojo, y el tema de será salado con fuego y todo lo demás, ya por el tiempo creo que Dios mediante lo veremos la siguiente semana, ¿sí? Entonces fíjense, yo creo que intentaba ver todo, pero más bien dicho, Dios mismo puso el límite hasta donde se tenía que hablar. Así que creo que hemos dicho lo suficiente, tenemos bastante creo que tenemos bastante para masticarlo, ¿sí? Así que si tenemos alguna pregunta sería buenísimo. Carmita, Ya, un le ratito. escucho con un eco. Sí, Ay, perdón, muchas gracias.
Lo que yo quería decir es que sí, algo que me parece importante también es que este pasaje se menciona en los 4 evangelios, o sea, como que es de suma importancia, ¿no? Y en los otros evangelios no está así como en tercera persona, el que reciba a un niño como este, dice, cuando ustedes sean enviados de mí, y el que los reciba a ustedes ese me recibe a mí. O sea, ahí pone una perspectiva ya personal de cada uno. Aquí está tomando a uno como ejemplo de aquellos que estaban discutiendo equivocadamente las cosas y nuevamente vuelve al plano de que tú nos estabas explicando del concepto de igualdad en el contexto bíblico y de que todos somos iguales y el que es mayor, el grande es solamente nuestro Señor Yehoshua, ¿no? Entonces, este niño verlo como Eric suele decir, un subordinado, un mandadero, un siervo. Como decía ahora mismo el hermano Manuelito, ¿no? Todos somos siervos y esto no debe ser algo que nos haga sentir como, no sé, como, no sé cómo decir, como disminuidos, sino al contrario, que esto es algo que a nosotros nos da mucho gozo y es como la posición que nos corresponde y es un privilegio y es una honra, ¿no? Entonces, cualquiera que reciba como a cualquiera de nosotros o nos recibamos unos a otros o algún otro nos reciba a nosotros siendo enviados por él o sobre su nombre, entonces, ese es uno que también ha recibido al Señor, ¿no? Por lo que dice, no solo recibe a mí, sino al que me envió. O sea, la vida eterna le ha sido concedida. Este que te recibe también es un hijo. Este que te escucha ya se le ha dado la apertura de oídos, la circuncisión de corazón para ser pueblo. Entonces, este niño es cualquiera de nosotros también. Somos iguales y ninguno es más que eso, solo nuestro Señor. Efectivamente, así es. Entonces, miren ustedes que ha sido, creo que un tiempo bonito, un poco extenso, pero creo que ha valido la pena. Sí, Dios mediante, como les decía, a menos que haya otra pregunta, Dios mediante la siguiente semana procuraremos ahora sí terminar el capítulo 9. Sí, como les decía, tenía planeado al avanzar todo, pero creo que ha sido bueno detenernos en esta parte que, como les decía, y personalmente les digo, este ha sido uno de los pasajes, en general, todo este capítulo 9, es uno de los pasajes creo, más complicados que de los que el Señor Jesús ha dicho. Por lo general suele ser un poco complicado, pero este es bastante complicado precisamente de entrañar, al menos como lo retrata Marcos. Sí, son bastante complicados, o sea, no es como para pasar de largo leyendo, es como para masticarle algunas cosas. Sí, así que de paso también, si me permiten dejar alguna especie de tarea, digamos, sería bueno que leamos, una vez más, como siempre les he dicho, como que si fuera la primera vez que lo leamos, lo leyéramos a los siguientes versículos del 38 al 50 y con eso ver qué más se puede ver. Y si es que preguntémonos, o sea, como se suele decir, hagamos una especie de auditoría de lo que hemos aprendido. O sea, de que si aún, o sea, de que si ya se parte de que, bueno, esto habla de tal cosa, veamos si realmente habla de eso o si se lo puede enfocar de otra manera o quedan dudas. Y es más, les propongo esto, ¿qué tal si igual traemos preguntas? O sea, si lo venimos leyendo y traemos preguntas puntuales al respecto. Así como, por ejemplo, la una que ya saltó, ¿no? Esto de, ¿qué significa esto de ser salado con fuego? ¿Me explico? ¿Qué significa esto de ser salado con fuego? No sé, puede salir otra pregunta de qué es el Gehenna, qué es esto del infierno o alguna cosa por el estilo. Las preguntas que ustedes puedan traer, las que sean así súper puntuales, sería buenísimo y verán que así también podemos aprovechar el tiempo y la herramienta que queda para eso. ¿Sí? Entonces, dicho eso, a menos que haya otra pregunta, podemos ir terminando la grabación por hoy. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Ok. Hermana, Solamente que, sí, bueno, gracias, muy linda enseñanza y que nos podamos
así recibir las clases mirando como los discípulos miraban al Señor Yehoshua. Amén. Sí. Y Dios permita pronto y en nuestros días vernos así. Y si no, no se preocupen, en la Nueva Jerusalén allá no hay Zoom. Así es todo presencial y directamente con el Señor. Sí. Amén. Entonces, Dios bendito, nos vemos la siguiente semana.